capítulo 11. Vamos a leer dos versos de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es indudable que cuando venimos a esta casa tenemos que armarnos de la fe. La fe es la convicción que hay en el corazón nuestro que nos permite creer que podemos alcanzar victorias en el Señor Jesucristo. Es un elemento fundamental en lo que nosotros somos, en lo que hemos creído y en lo que hacemos. Todo lo que se hace en este lugar obedece a la fe. Por la fe damos una ofrenda, creyendo lo que dice la palabra del Señor respecto a esa ofrenda. Por la fe diezmamos, porque creemos lo que dice la palabra del Señor respecto al diezmo. Por la fe damos votos, porque creemos lo que dice la palabra del Señor respecto a los votos. Por la fe servimos. Todos estos jóvenes que están aquí, que cantan, que tocan instrumentos musicales y que disponen su día domingo para estar aquí temprano y que en la semana están ensayando, vienen a este lugar, hacen ensayos, practican, tocan los instrumentos, ejercitan sus voces. Lo hacen porque sirven al Señor. Y ese servicio es porque creemos en lo que dice la palabra del Señor respecto al servicio. Pero todo esto es por la fe. Por la fe nosotros levantamos nuestra voz y oramos, porque creemos que el Señor escucha la oración. Por la fe nosotros hemos dejado un estilo de vida. Muchos nos cuestionan y nos preguntan: ¿por qué no haces lo que hacías antes? Pues por la fe. ¿Cuál fe? Pues por la esperanza que nos da la palabra del Señor, por las convicciones que recibimos a través de la palabra del Señor. Así que es nuestra convicción, producto de lo que dice la palabra del Señor, que nosotros vivimos, caminamos y nos movemos en Dios. Es por la fe que nosotros estamos ciertos que para Dios no hay nada imposible. Es por la fe que nosotros creemos que el Señor todavía puede transformar un corazón, puede transformar una vida, puede renovar una casa. Y cuando me refiero a casa no me refiero a habitación, me refiero a un corazón que sea capaz de confiar de que Dios todavía puede hacer un milagro. Es más, creemos en milagros. Por la fe creemos en los milagros. Por la fe creemos que cuando venimos a este lugar algo puede pasar. Por la fe creemos que cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, algo Él puede hacer. Por la fe creemos que cuando pedimos, las peticiones tienen respuesta, porque Dios todavía está ahí. Es la fe la que nos mueve, es la fe la que nos impulsa, es la fe la que nos levanta cada mañana con la esperanza de que ese día será mucho mejor. Es por la fe que hacemos muchas cosas, es por la fe que nosotros hemos decidido caminar con el Señor Jesucristo y no mirar atrás. Dice el texto que hemos leído en esta hora de la tarde, que es pues la fe, y todos quizás sabemos este versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Este texto nos está diciendo que no podemos ser gente sin convicción. Las personas que no tienen convicción están vacías, son personas vacías, porque van por la vida simplemente esperando un accidente, que de forma accidental algo pase, algo suceda. Pero nosotros no, nosotros tenemos una firme convicción, y esa convicción no está supeditada
a un periodo de tiempo determinado. No, nosotros creemos que Dios lo puede hacer. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso, que Dios puede sanar y que Dios puede salvar, que Dios puede restaurar. Y es gracias a la fe, dice la palabra del Señor, que alcanzaron. O sea, la fe nos permite alcanzar. La fe es el vehículo para poseer lo que no tenemos. La fe es el vehículo para alcanzar lo inalcanzable. La fe es el vehículo para hacer posible lo que es imposible a nuestros ojos. Porque la Biblia lo dice en el verso 2, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es la fe un elemento clave en nuestras vidas, en nuestras convicciones, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de vivir. Nosotros no vivimos como viven las demás personas. Nosotros vivimos con convicciones. En nosotros está la certeza de que Dios es bueno, de que Dios es grande, de que Dios es fiel, de que Dios todavía salva, de que el Señor todavía obra milagros y maravillas, que todavía Dios puede hacer que lo que ante mis ojos es irrealizable, Él lo puede hacer posible. Nada hay que se escape de su poder, su gloria, su majestad, su autoridad permanecen sobre nosotros. Y Dios se mueve de maneras ilimitadas. No hay manera de encasillar a Dios. No hay manera de encerrarlo, no hay manera de contenerlo, no hay manera de impedirle el paso, no hay manera de decirle a Dios, Dios, por aquí no vas a pasar. O no hay quien pueda decirle a Dios, aquí no vas a entrar. O no hay manera de decirle a Dios, aquí no puedes hacer milagros. No hay manera de decirle a Dios, aquí no te puedes mover. A Dios no lo podemos controlar, a Dios no lo podemos encasillar. Si nosotros así no lo quisiéramos y Él se quiere mover en esta hora, en esta casa, Él podría hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Señor, y si a Él le place lo que yo lo hago, dice la palabra del Señor, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Eso fue lo que Dios le dijo a Job. ¿Quién eres tú que te atreves a altercar con Dios? ¿Acaso hay poder en nosotros para altercar con Dios? ¿Acaso hay poder en nosotros para cuestionar a Dios? ¿Acaso nosotros tenemos la autoridad y el poder suficiente para cuestionar a Dios? Todo esto se lo dijo el Señor a Job. Todo esto se lo manifestó. Porque, hermanos, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos tú y yo? Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Somos barro en sus manos. Si a Dios le plació trabajar con el barro, ¿quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios, no trabajes con el barro? No, a Él le plació hacerlo. Por eso vamos por el mundo viendo las maravillas, los milagros, las obras del Señor. ¿Acaso nosotros no éramos un tiempo atrás vasijas que no servíamos, que no le dábamos gloria, ni honor, ni alabanza? Pero a Él le plació. Él quiso tomarnos, Él quiso levantarnos, Él quiso poner de su gracia en nosotros, quiso poner de su Espíritu Santo en nuestras vidas. A Él le plació. Nuestros pasos eran torcidos, nuestros pasos no tenían destino, nuestros pasos no iban hacia nada bueno, porque la Biblia lo ratifica. Hay camino que al hombre le parece derecho, y nosotros caminábamos por un camino que nos parecía derecho. Pero ese camino no llevaba a la vida, llevaba a la muerte. Pero ¿qué pasó? Dios usó un vehículo. ¿Cuál vehículo? La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por alguna razón nosotros entramos en ese esquema, en el esquema de la fe de Dios, en el esquema de movernos bajo los principios del Señor, en el esquema de caminar bajo su voluntad, en el esquema de creerle a Dios.
contra todo pronóstico, contra todas las cosas adversas, decidimos creerle a Dios. Por eso dice la Escritura en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe está en nosotros como vehículo para que usted y yo caminemos en esta vida para agradar al Señor Jesucristo. Y agradar a Dios no es difícil, ni agradar a Dios es gravoso. Agradar a Dios es una tremenda bendición. Agradar a Dios es una tremenda inspiración. Agradar a Dios es una satisfacción. Agradar a Dios me hace cantar. Agradar a Dios me hace saltar. Agradar a Dios me hace danzar. Agradar a Dios me hace glorificar y bendecir su nombre. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es un requisito fundamental. No se ve nada, pero creo. No siento nada, pero creo. Se ve muy grande, pero creo. Se ve imposible, pero creo. Hermanos, así tiene que ser nuestra fe. Una fe que sea más valiosa que el oro. Una fe poderosa, una fe que se mueva, una fe que inspire a otros, aleluya, a creer en la grandeza y en la bondad del Señor Jesucristo. Una fe que nos mueva a pensar que Dios no ha cortado su mano para redimir ni para salvar, por difícil que se vea. Yo quiero retarlo a usted en esta mañana a que usted tenga fe y a que usted crea en el poder del Dios Todopoderoso, a que usted deposite confianza en el Señor. No sé qué problema, qué angustia, qué necesidad lo trajo a esta casa, pero yo sí quiero decirte algo. En nosotros hay una convicción. En nosotros hay una convicción y creemos en el Señor. Hace unos meses atrás que murió mi tío Germán, murió de cáncer en el páncreas. Uno de los 5 hijos varones de mi abuela, la abuela materna. El que no había querido recibir este mensaje. Él decía: yo respeto y me gusta, pero a mí déjenme aquí, ustedes allá, yo aquí. Pero mi abuela en su Biblia por muchos años mantuvo la fotografía de su hijo pidiéndole salvación. Y la abuela se fue con el Señor hace más de 20 años atrás. Y cualquiera podría pensar: ¿cuál Dios? ¿Cuál convicción? Mire, si Dios existe, ¿por qué no le cumplió el anhelo a esa pobre viejita de ver a sus hijos convertidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? Eso dicen las voces que no tienen convicción. Eso dicen las voces que van vacías por el mundo. Pero el que tiene convicción sabe que nuestro Redentor vive. Aleluya. El que tiene convicción sabe que Dios es el Dios de lo imposible. El que tiene convicción sabe que aunque el médico diga no se puede hacer nada, todavía hay un Dios que no ha dicho la última palabra, y para Dios nada hay imposible. Pero hay que tener convicción en el corazón. Hay que acercarse creyendo. Hay que ir como aquella mujer que iba arrastrándose por entre la multitud, diciéndose para sí: si solamente toco el borde de su manto, voy a ser sana. Aleluya. Y que saben lo que le pasó. Fue sana en el único nombre que hay sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Ni siquiera necesitó hablarle. Solamente tocó el borde de su manto. Habrá alguien aquí en esta mañana atrevido que quiera tocar el borde del manto del Señor Jesucristo y recibir de Dios un milagro poderoso. Pero el tiempo pasa, los años se van, y este tío que se demoró tanto tiempo, unos jóvenes comenzaron a visitarlo y a darle un estudio bíblico. ¿Y quiere que vengamos mañana? Sí. ¿Quiere que cantemos con las guitarras? Sí. ¿Quiere nacer de nuevo? Sí. Fue bautizado una semana antes de morir. Ahí quedó su evidencia. Y yo creo que en el cielo Dios dijo: ahí cerró la Biblia de mi abuela. Porque aunque en la tierra esa Biblia se cerró hace más de 20 años, esa Biblia permanecía abierta.
con la fotografía de mi tío en el cielo. Y el día que él entró a las aguas del bautismo, el día que se le invocó el mismo nombre que me invocaron a mí y le invocaron a usted, yo sé que en el cielo fue hecho esto. Se cumple tu palabra, Dios. Se cumple tu palabra en el cielo, porque la palabra de Dios es verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos salvación a nuestras casas. Nosotros llevamos convicciones a nuestras casas. Nosotros llevamos fe a nuestros hogares. Nosotros llevamos un nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Todopoderoso. Pero hay que creer, hay que creer, hay que creer. No hay que tener miedo. Estaba viendo una joven que se iba a lanzar desde un puente. Iba corriendo como por una protección del puente, y los policías trataban de atraparla para que no se lanzara. Y alguien que estaba grabando por ahí, quedó grabada la voz porque no se ve la persona. Alguien comenzó a gritar: en el nombre de Jesús, no te lances. En el nombre de Jesús, tu vida es más valiosa, porque hay que ir con convicción por el mundo. Siempre vamos a encontrar necesidad, siempre vamos a encontrar dolor, siempre vamos a encontrar angustia, pero alguien tiene que ir con convicción por este mundo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo vea, Él está aquí. Aunque no lo pueda tocar, Él está aquí. Aunque no lo pueda mirar, Él se está moviendo en esta hora, en esta casa. Oh, yo no sé si usted lo cree. Alguien necesita un milagro en este día. Alguien necesita un milagro. Alguien necesita un milagro en este día. Alguien necesita una iglesia que crea. Una iglesia que crea que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia que cuando invoca el nombre de Jesús, la iglesia tiene convicción. A veces entramos a este lugar y se nos olvida la clase de Dios que venimos a adorar. A veces entramos a este lugar y se nos olvida la clase de Dios que camina con nosotros. A veces venimos a este lugar e ignoramos la grandeza del Dios a quien exaltamos en esta casa. Yo quiero decirle: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios está en el cielo. Todo lo que Él quiso, Él lo ha hecho, porque la Biblia dice: este Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Oh, hermanos, cuando uno recibe correos donde le dicen: hermano, oremos por esta persona, sus pulmones están complicados, tiene escaras en todo su cuerpo, necesita una restauración, hay una bacteria muy poderosa que lo ha invadido. Hermanos, oren. Hay que tener convicción. Una iglesia se tiene que levantar y una iglesia tiene que creer que nosotros somos gente de fe. Nuestra fe no está pintada, nuestra fe no es de papel, nuestra fe no es de emoción. Yo no estoy aquí emocionado predicando, estoy predicando con la convicción de que mi Dios es verdadero, de que la palabra de Dios es fiel. Estoy predicando con la convicción de que para Dios nada es imposible. Solamente se necesita alguien que se atreva a dar un paso de fe y a decirle: Señor, yo necesito un toque de tu gloria, necesito un milagro, necesito que se rompa la fuente de mi incredulidad, necesito que algo pase. Cuando uno lee en la palabra del Señor, uno lee sus milagros, lee sus maravillas, y uno viene al tiempo que estamos viviendo, donde vemos tanta incredulidad, donde vemos
tanta frialdad, donde vemos tanta apatía, pero luego uno abre la escritura y comienza a leer y solo encuentra milagro tras milagro, solo encuentra a Dios obrar y obrar. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Dice: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra de alrededor y trajeron a Jesús. Dice: todos los enfermos, Mateo capítulo 14 y verso 35, le trajeron todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Porque la Biblia solamente nos habla de aquella mujer y todos pensamos que fue solamente una mujer la que tocó el borde del manto del Señor y fue sana, y nos olvidamos que Juan dice que Jesús hizo muchos milagros, los cuales no se escribieron en este libro, que los que están escritos en este libro son suficientes para que usted y yo creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos, aquí está la fe que usted y yo necesitamos. Es suficiente su palabra para nosotros en este día. ¿Ustedes creen que uno cuando tiene convicciones sale a perder el tiempo? ¿Ustedes creen que esos 4 hombres de los que nos habla Marcos, que tomaron una camilla y dijeron: vamos a llevarlo a Jesús, ustedes creen que ellos iban a jugar? ¿Ustedes creen que ellos iban a ir por casualidad? No. Y la Biblia nos da evidencia de que eran gente de convicción. Cuando ellos comienzan a caminar con ese paralítico que va en esa camilla, caminaron no sé cuánto tiempo, y cuando llegan a donde está Jesús, había tanta gente que no pudieron acercarse al Señor, pero había tanta convicción en ellos que no retrocedieron. El que tiene convicción no se va con las manos vacías. El que tiene convicción hasta el último día de respiro en esta tierra está diciendo: yo sé que mi Redentor vive, 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 yo sé que mi Dios es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ustedes creen que una persona que tiene convicción se va con las manos vacías? Cuando hay convicción, no nos vamos hasta que el cántaro se llene, hasta que la puerta se abra, hasta que no me bendigas, hasta que no sienta su presencia, hasta que su gloria no me toque, hasta que no vea yo su bondad y su majestad. No me voy a mover, aleluya, porque somos gente de convicción. Hermanos, hay que tener mucha convicción para subirse a un techo y comenzar a hacer un agujero y bajar una camilla con un paralítico. Usted sabe cuánto pesa un cuerpo. Usted sabe cuánto pesa el cuerpo de una persona que no se puede mover. Usted no se imagina que allí no había aire acondicionado como el que tenemos aquí. No estaban así de frescos como usted y yo estamos. Allí no habían las condiciones que hay aquí. Ahí había calor, había humedad, había sudor, había gente gritando, habían otros diciéndoles: ¿qué van a hacer? Ustedes están locos. Hey, ¿cómo lo van a subir por ahí? ¿Qué les pasa? ¿Acaso usted no oye las mismas voces? Ya Dios no te escucha. Ya no vayas más allá. ¿Para qué clamas? ¿Para qué cantas? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Porque esas voces siempre van a estar ahí. Pero el que tiene convicción sabe que espera algo aunque no lo vea, que está cierto de que pasará aunque no tengamos la prueba, la evidencia física. Dios lo va a hacer porque Él es el Señor, porque Él es el Dios todopoderoso. Bájenlo. Qué pesar de ese señor, pobrecito. Mírenlo, mírenlo la cara que tiene dolor. Pero ellos seguían persistiendo y más lo
descolgaban con el lazo y lo pusieron al frente donde estaba el Señor Jesús. Y el que está al frente del Señor Jesús no se va con las manos vacías. Por eso dice la palabra del Señor que le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Habrá alguien aquí en esta mañana que tiene la suficiente convicción, que vino con la suficiente necesidad, que está dispuesto en esta hora a tocar el borde del manto del Señor. Quizás sea por un hijo, quizás sea por una hija. Hemos orado tantas veces, dirá usted, y no ha pasado nada, pero es que hoy puede pasar. Hoy puede ser el día del milagro. Usted hoy no lo esperaba, pero así es como trabaja mi Rey de Reyes y Señor de Señores. El día que no lo esperas, el día que no sabes, ese día aparece Jesús y dice: paz a vosotros. Hay victoria en esta hora del día, en esta casa. Sí, Señor, alguien recibe un milagro en esta hora. Alguien se va a levantar en esta hora. Alguien va a correr en esta hora. Alguien va a saltar en esta hora. Alguien va a recibir en esta hora. Alguien va a tener sus bolsillos llenos en esta hora. Y no me refiero a los bolsillos físicos, me refiero a bolsillos espirituales. Conforme a tu necesidad, tú vas a recibir en esta hora. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que te ha hecho bajar la cabeza? ¿Acaso no está Él aquí en medio de nosotros? ¿Acaso el Señor no se mueve en medio de esta iglesia? ¿Acaso no estábamos cantando: grande y fuerte es nuestro Dios? Eso no es solamente un canto. Mi Dios en esta mañana sigue siendo grande, sigue siendo fuerte, sigue siendo el Dios todopoderoso.